En el sur de Islandia hay lugares que nadie espera encontrar, cascadas que parecen caer del cielo, otras que se esconden detrás de la montaña, y algunas que casi nadie visita, pero a veces el paisaje guarda algo completamente distinto. Todo empezó en el camino hacia Seljalanfoss. En el último tramo del camino por el sur de Islandia, dejamos atrás playas negras, acantilados y cascadas imposibles, pero el viaje todavía guarda algunas sorpresas. El camino seguía bordeando cascadas, ríos y montañas cubiertas de verde, pero todavía quedaban algunos lugares inesperados por descubrir. Seljalanfoss aparece en el horizonte mucho antes de llegar, una caída de agua de 60 metros que parece suspendida frente a la llanura. Pero lo que hace único a este lugar no es solo su altura, es que no se mira desde afuera, se atraviesa. El sendero te permite caminar detrás de la cortina de agua. Desde adentro el paisaje cambia por completo. A pocos metros de Seljalanfoss hay un lugar que muchos visitantes pasan de largo. Detrás de una grieta en la roca se esconde Glyfrabuy, una cascada que no se muestra de inmediato. Hay que entrar, mojarse y dejar que el sonido del agua haga el resto. A pocos kilómetros de Seljalanfoss el paisaje cambia. El valle de Fljótshlíð es más tranquilo, más rural, y esconde lugares que casi nunca aparecen en los itinerarios clásicos. Aquí aparece Gluggafoss, también conocida como Merkjarfoss. El nombre Guglafoss significa cascada de las ventanas. Durante décadas el agua caía a través de túneles en la roca, visibles solo por pequeñas aberturas. Hoy esas aberturas son mucho más grandes y la caída crea varios niveles que cambian según la estación y el caudal. Cuando el sol aparece entre las nubes, la cascada superior suele dibujar pequeños arcoíris entre las rocas. A diferencia de las cascadas más famosas del sur, aquí el agua no cae en un solo salto. Se desliza entre roca, desaparece y vuelve a aparecer unos metros más abajo.
Después de la erupción del volcán Hekla en 1947, la ceniza volcánica cambió el curso del agua y transformó la forma de la cascada. Hoy este lugar está protegido como monumento natural, para preservar la geología única que el río ha esculpido durante siglos. El agua que cae aquí viene directamente de las montañas del sur de Islandia, fría, transparente y sorprendentemente pura. Aquí casi no hay visitantes, solo el sonido del agua y el viento que recorre el valle. Glógafos es parte de una serie de cascadas en el río Merkjá y es una de las ventanas geológicas más impresionantes del sur de Islandia. La zona está ligada a relatos de época de sagas y cuentos de la gente oculta, típicos de la región de Fljótshlíð. Aunque no tiene una leyenda mitológica masiva como Skógafoss, forma parte de historias locales de fantasmas y folclore del área de Múlakot, situada cerca de los volcanes Eyjafjallajökull y Tindfjallajökull en Fljótshlíð. No todas las cascadas buscan impresionar, algunas simplemente fluyen en silencio. El agua abre ventanas en la roca y nos deja mirar el tiempo. Es un lugar donde el tiempo parece moverse más despacio. El valle de Fljótshlíð ha estado habitado desde los primeros asentamientos de Islandia. Durante siglos, en estas tierras crecieron granjas aisladas entre ríos glaciares y volcanes. Muy cerca de aquí se encuentra Hlíðarendakirkja, una pequeña iglesia que recuerda la larga historia de este valle. En Islandia, incluso los lugares más remotos suelen guardar una historia. En el cercano Ninulundur, un pequeño monumento recuerda a las personas que vivieron y trabajaron en estas tierras. Entre cascadas, granjas y montañas, la historia humana también forma parte del paisaje. Pero el sur de Islandia no es solo agua. A veces el paisaje cambia de repente. En medio de este valle, cerca de Eyvindarholt, aparece algo que nadie espera encontrar.
el fuselaje de un viejo avión DC-3, abandonado entre granjas y praderas. No es el famoso avión de la Playa Negra. Este es otro, mucho menos conocido. Aquí, el silencio del paisaje hace que parezca detenido en el tiempo. En pocos kilómetros, el sur de Islandia puede cambiar por completo. Cascadas que se atraviesan, secretos escondidos en la roca, y restos de historias olvidadas en medio del paisaje. Y eso es lo que hace único a este lugar. Esto fue Bitácora del Viento. El viaje no termina aquí, solo cambia de paisaje.